Video tutorial sobre la instalación del motor de base de datos de Oracle en su versión 18C, que es la edición Express en CentOS 7. Como ya han visto, he subido un video de instalación de la versión 19C para Windows 10, que también está en el canal de YouTube. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes el proceso de instalación de la versión Express, que es una versión un poco más ligera en el sentido de primero peso, pero también que es una versión que tiene unas ventajas importantes para nosotros los estudiantes. Y la principal es que no tiene costo y está orientada específicamente para estas personas que queremos aprender a utilizar este motor de base de datos. Si nos vamos a su página oficial, la página de Oracle, podemos encontrar que ellos nos explican o nos expresan que esta edición es una base de datos gratuita para todos, ¿sí? Que es una base de datos pensada para aquellos que tienen la curiosidad por las bases de datos, para aquellos que quieren comenzar y que es igual de potente a las ediciones empresariales sin ningún costo. Claro, esto tiene unas restricciones. Bueno, aquí nos podemos encontrar con material que ellos colocan, ¿no? Y igual, como digo, en su propia página web están esas restricciones. Ejemplo es que permiten hasta un tamaño de 12 gigas en datos de usuario para las bases de datos, o 12 gigas de RAM por base de datos. Aquí incluso vemos otros procesadores, base de datos de tipo pluggable y demás. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que sí, es una edición más sencilla, es pensada para estudiantes o para aquellas personas entusiastas que quieren aprender esta tecnología, y Oracle lo pone a disposición de nosotros para que lo hagamos de forma gratuita, de forma fácil. Y hoy nosotros aquí vamos a aprender a instalarlo en este sistema operativo. Entonces, ¿qué necesitamos? Al principio todo lo vamos a descargar directamente desde acá, ¿sí? Debemos abrir una terminal y debemos tener una terminal con permisos de administrador o de superusuario. Sí, esto simplemente pues es porque en el proceso vamos a requerir modificar archivos del sistema, entonces es importante que el sistema pueda ingresar a aquellos archivos internos a donde el usuario principal o el usuario a donde normalmente accedemos no podemos. Como anotación es importante tener en cuenta una cosa: recuerden que en sistemas operativos basados en Debian, por ejemplo, el usuario administrador o el usuario superusuario puede ser el mismo, de hecho por defecto lo es, al usuario que comúnmente usamos o al usuario que se crea en la instalación del sistema. ¿Sí? Nosotros tenemos la oportunidad de desmarcar esa opción, pero por defecto es así, a diferencia de estas distribuciones que son basadas en Red Hat, como CentOS, como Fedora y otras, que ellos por seguridad colocan sus usuarios, ese usuario que valga la redundancia, usuario final utiliza, es diferente al usuario que tiene permisos de administrador, que es como tal el root. Claro, se puede administrar y todo para que sea lo mismo, pero no es igual. Entonces, empecemos. Decíamos que necesitamos principalmente abrir una consola, ¿sí? Una interfaz de línea de comandos con permisos de administrador, y aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer de primero? Vamos a descargar esto que está acá. ¿Listo? Esto que está acá no es más que, vamos a ponerlo otra vez que se vea mejor, los archivos de preinstalación que necesitamos para instalar. Listo, entonces al darle, es un proceso que es muy rápido y listo, ya ahí tenemos los archivos descargados. Pues aquí podemos ver qué archivos se han descargado simplemente utilizando el comando ls, y ahí tenemos varios archivos que pues ya nos demos cuenta están en el sistema. Si nos fijamos, aquí lo que hemos descargado en específico gracias a este comando es este archivo, este paquete RPM, que contiene pues lo que ya dije, los primeros elementos para preparar la instalación del motor de base de datos. Entonces, ahora, ¿cómo los instalamos en el sistema? Como se trata de nuevo un sistema basado en Red Hat, utiliza el gestor de paquetes Yum. Sí, ahí simplemente es Yum install y pues el nombre, que es este.
podemos darle a Oracle. Listo, a ver, Oracle, listo, Oracle Database. Bien, los demás son directorios y otros archivos. Ese de Beaver hablaré de él más adelante, y creo que también lo escucharon mencionar en el video de instalación de Oracle 19c en Windows 10. Entonces instalamos esto, que es el preinstall. Es un proceso que puede o no tardar. ¿Por qué? Porque él va a instalar unos paquetes que necesita el Oracle para funcionar en el sistema, que son paquetes que no necesariamente son de Oracle, sino dependencias de terceros. Puede tardar, digo, porque si ya este sistema es el que ustedes utilizan por defecto, el que todos los días trabajan, seguramente han usado alguno de estos paquetes y no los va a necesitar. Pero puede que, como en mi caso, como esto es una máquina virtual lo que se está ejecutando, puede que tarde en instalar. Aquí pues vemos que es poco, ¿sí? Pero siempre está la probabilidad de que demore. Ahora viene un proceso que también puede ser un poco largo, dependiendo de la velocidad de internet que ustedes manejen, dependiendo del equipo que tengan, igual como ya lo mencioné en el otro video. Y ya, han sido modificadas por un elemento ajeno a Yum. Bien, esperemos que el proceso se complete. Después de un tiempo, cuando ya se ha terminado el proceso de descarga e instalación de las dependencias que estábamos haciendo, ahora podemos continuar con el siguiente paso. Esto lo pueden hacer antes o en este momento de la instalación. Yo lo recomiendo antes, ¿sí? Y es que la descarga del paquete de Oracle. Bien, entonces, ¿dónde lo conseguimos? Ahí mismo en la página oficial de Oracle, acá arriba, donde pueden ver que ya estuvimos, donde hablamos de los recursos, de las ventajas y limitaciones que tiene esta edición de Oracle. Hay un enlace en la parte del fondo, en la sección de recursos, que dice descarga Oracle Database XE, y nos va a redirigir a esta página, que es la de descargas. Sí, yo sé que les recomiendo que descarguen esto antes y yo lo estoy haciendo después. Pues bueno, es simplemente para que no tengan que esperar ahora varados. Yo pues puedo ir haciendo otras cosas, entonces es así. De nuevo, hay opciones para Windows y para Linux. Al darle ahí en Linux, vamos a ver que nos descarga. Bien, acá hay algo importante. Si se dan cuenta, él directamente nos descarga un paquete RPM. Y aquí quiero hacer una anotación importante, y es que ese paquete, de nuevo, es un paquete específico para los sistemas operativos basados en Red Hat. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente tenemos la situación que queremos instalarlo y nosotros puede que usemos Linux, puede que usemos dentro de Linux alguna distribución basada en, bueno, aquí pueden darse cuenta que ya tengo otras versiones, la Enterprise Edition, la 19c. Ahora les dije por qué queremos instalar esta 18c, porque ya instalamos la 19c en Windows. El proceso es básicamente el mismo, ¿no? Ahora les explico en el proceso de instalación cuáles son las diferencias respecto a 18 y 19, pero 19c en Linux y en Windows debería abrirnos una vista o una ventana con un asistente de instalación muy similar, en donde así como en Windows nos piden que confirmemos qué tipo de instalación queremos hacer, datos de conexión y demás, pero la vista es muy similar. Aquí el proceso de instalación va a ser un tanto diferente y ya lo verán. Les decía, el RPM, los sistemas operativos basados en Debian no utilizan esos paquetes y ese formato de paquetes. Ellos utilizan el dev, y pues hay muchas otras opciones. OpenSUSE también tiene su propio gestor de paquetes y su propio formato de paquetes. Los sistemas operativos Rolling Release, que son basados en Arch Linux o así, pues también tienen otro. Entonces, si nos damos cuenta, la propia página nos dice, bueno, tenemos un archivo de descarga que es especial para Linux y pues es RPM. Eso de cierta manera nos indica o nos dice por debajo de mesa, si es el caso, o incluso de frente, que ellos de por sí recomiendan o dicen, bueno, nosotros estamos más que todo orientados para ese tipo de sistemas.
y la verdad es que en la comunidad uno se da cuenta que hay muchos más problemas intentando instalar Oracle, el motor de base de datos de Oracle para eh, Ubuntu o para otros como Arch Linux o derivados, que en comparación con CentOS, que hay muchas más opciones, que hay mucho más soporte, que ya si han tenido problemas en instalación, hay muchos más entradas de internet donde ya alguien tuvo ese problema y ya se solucionó. Entonces bien, aquí pues nada, queda esperar. Voy a pausar el video, voy a aprovechar la magia de internet y ustedes no se darán cuenta del lapso que pasa mientras yo espero. Ya que ha terminado el proceso de descarga del paquete de instalación del motor de base de datos de Oracle, ahora podemos empezar el proceso de instalación. Una recomendación antes de hacerlo es comprobar que esto, que es el SHA, que es básicamente un código que se genera un código de encriptación que se genera, que sirve para verificar que lo que yo estoy descargando se haya descargado de forma íntegra, que el archivo no se haya descargado incorrectamente y que por ende pues no me vaya a generar problemas en el proceso de instalación o algún tipo de problemas con archivos corruptos. Es una recomendación hacerlo, así que pues nosotros como precaución vamos a hacer ese proceso de verificación. ¿Y cómo se hace? Es algo muy sencillo. Simplemente pues aquí abrimos la carpeta de descargas. Acá tenemos el archivo que ya descargamos, que es el que vamos a instalar. Recuerden, yo tengo dos, el del Enterprise y el del Express. Estamos instalando el Express. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente escribimos SHA 256. Es importante que sea 256 porque es el que aquí nos están diciendo. El que tenemos es 256. Y luego de eso simplemente colocamos el nombre. Oracle Database, ya sabemos que es el Express Edition. Ahí está, 18C. Le damos Enter. Él ahí empezará a hacer un proceso de cálculos y de un proceso algorítmico en donde va a revisar y a obtener el SHA de ese archivo. Mientras tanto esta pues nos ubicamos acá. Simplemente vamos a tener el espacio para poder revisarlo. Podemos ir copiando esta cadena es la que vamos a comparar con la otra, ¿sí? Con la otra cadena que nos va a generar en la terminal que está haciendo los cálculos. Es importante que ya ahí nos está diciendo acá que el comando se completó. Es importante que copiemos solamente la cadena, no vayamos a cometer el error de tocar algo más porque eso pues obviamente va a alterar el resultado. Entonces puede que el archivo esté bien, pero si copiamos mal la cadena y comparamos, vamos a después pensar que se descargó mal. Ya nos generó, aquí está el SHA que él calculó del archivo y ahora vamos a hacer el proceso de comparación. Pues podemos hacerlo de muchas maneras, puede ser no sé, una página web que nos compare. Yo básicamente puedo usar Python porque ya ahí viene instalado. Como es una cadena, pues la coloco entre comillas y ya lo voy a comparar con el que aquí nos genera. Es este, el que nos genera acá es este. Le damos copiar y pues le damos pegar, agregamos la comilla y listo. Esto es lo que nos dice que tanto el código que se generó, el código, perdón, que estaba en la página web, que es el primero, recuerden, es el que está ahí al fondo, es igual al código que se generó en el cálculo de la integridad del archivo, que es este. Eso significa una cosa, significa que el archivo se descargó de forma íntegra. Esto es importante revisarlo, sobre todo si ustedes tienen algún tipo de interferencia en la red, si se va al internet durante la descarga, si el sistema operativo se bloquea, qué sé yo, cualquier cosa, y ustedes tienen sospecha de que por alguna razón puede fallar, ¿sí? Es mejor estar seguro. Ya aquí simplemente revisamos, estamos bien, cerramos esto y podemos proseguir con esto. Entonces acá ahora nos dirigimos a donde tenemos ubicado el archivo, que es acá, ¿sí? En descargas. Recuerden, acá la estructura de Linux es muy sencilla, simplemente nos dice qué usuario está conectado, a qué equipo está conectado y en qué directorio está ubicado. Ya estábamos en la carpeta principal, que es esta, mi usuario, y ahora estamos en la carpeta de descargas. Ahí tenemos el Oracle Express Edition, que es este, ¿sí? Este no. Entonces es ese. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a instalar. Yo install
y Oracle y ya. Simplemente estoy como diciéndole autocompléteme que ya lo tengo ahí, vaya y busque. Oracle Database Express Edition es el mismo que tenemos ahí y ahora si le damos Enter. Empieza el proceso de instalación, empieza el proceso de configuración del motor de base de datos, de los primeros pasos como tal. Este proceso puede o no tardar un poco según el equipo, según los procesos que tenga abierto. En este caso, como es una máquina virtual, tengo pues obviamente el sistema operativo por fuera y otras aplicaciones acá abiertas, entonces puede que tarde. Yo, como es ahí, si se fijan, él me está diciendo, bueno, voy a instalar un paquete que se llama Oracle Database Express Edition 18C para la arquitectura de 64 bits o bueno, x86-64. Esta es la versión que está ahí y está en este repositorio. El tamaño de ese paquete, el tamaño que va a ocupar en disco es de 5.2 GB. Yo les había dicho en el otro tutorial, el de Windows, que es un motor de base de datos que consume. De por sí el Enterprise Edition que instalamos allá consume un poco más. Este que es el Express que le dije al principio es para estudio y demás, es un poco más ligero. Aún así, no significa que sea completamente ligero, que pese lo de una pluma, no, él tiene sus requerimientos. Entonces ahí empieza ya el proceso de instalación. Yo por mi parte voy a pausar. Si veo algo importante que deba contarles, vuelvo a grabar y les comento. Una vez se ha terminado el proceso de instalación, recibiremos este tipo de mensajes en la consola. Sí, lo último que vimos fue esto, ¿recuerdan? Cuando nos está diciendo que listo, ya empezó a descargar paquetes extra y a correr diferentes procesos para instalar. Ya aquí nos dijo que se ha instalado, ok, ya nos dice listo, se ha instalado correctamente y está listo para ser configurado. La configuración puede hacerse mediante este archivo. Sí, es algo que no vamos a hacer ahora porque la configuración que viene por defecto nos conviene, y es algo que es importante anotar, ya que las versiones anteriores de esta edición de la Express no incluían este elemento de configuración extra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues básicamente sí vamos a ejecutar, porque ahí dice opcionalmente modifica los parámetros en este archivo, y entonces puede ejecutar esto otro. Si se fijan, lo que les decía al principio debe ser como root. ¿Por qué? Por lo que les decía de los permisos. Ya me dice que el paquete está instalado correctamente, entonces ahí estamos todo bien. Ahí ahora ya tenemos esto. Básicamente lo que él va a hacer es irse al directorio etc, este otro directorio, y aquí llegamos a el archivo de configuración, ¿sí? Le damos y bien, ahí que nos está diciendo, él nos está diciendo que especifiquemos una contraseña para ser usada en las cuentas de la base de datos. Oracle recomienda que la contraseña ingresada tenga por lo menos 8 caracteres de longitud, contenga por lo menos una mayúscula, una minúscula, un dígito y así, ¿sí? Entonces ustedes seleccionan ahí que van a usar. Aquí, importante, esto debería tenerlo como apreciación personal la instalación en Windows, por lo menos. Dice, esta misma contraseña será usada para Sys, System y PDB-Admin. O sea, esas cuentas van a tener esta contraseña. Entonces vamos a ingresar, yo voy a ingresar aquí una contraseña. Entonces ahí lo que estamos haciendo ya es colocando la contraseña, todo bien. Esperemos que se configure. Ya se configuró el listener, está configurando la base de datos. Este proceso puede que tarde, puede que no. Cuando digo eso es lo mismo, recursos. Mientras más recursos tenga la máquina, más rápido va a ser el proceso de instalación. Bueno, esperemos un poco. Otra vez ya el demora. Aunque no ha terminado el proceso de instalación, sí quiero hacerles notar algo. Ya ha avanzado. Aquí me está diciendo que hay una alerta, que es la que ya nos encontramos en instalaciones pasadas. En la instalación de Windows también aparece. Hay un problema, y es que no hay suficiente espacio. Por lo mismo, como se trata de una máquina virtual, pues generalmente uno coloca
una capacidad reducida tanto en disco, o sea en almacenamiento y como en memoria y procesadores. Si van a hacer la instalación en un sistema que no esté virtualizado, esto no debería pasar. Si ustedes tienen 128 gigas disponibles en su disco, pues eso no debería pasar. Pero pues sí es algo que es importante tener en cuenta. Esto sí pide un poco de recursos. Ahora que se ha terminado el proceso de instalación de Oracle, queda nada más revisar cuáles son los resultados que ha tenido este proceso. Pues veamos bien qué nos ha dicho el sistema. Ya una vez termina todo esto, ya nos dice, bueno, 100% finalizado. Nos dice, bueno, que la creación de la base de datos ha terminado. Importante, acá estos son los datos, el nombre de la base de datos, el identificador del sistema, cosas como por ejemplo a dónde conectarse o cuál es el plugable. Esto es importante, recuérdenlo. Les voy a decir dónde más adelante, pero por ahora ténganlo en cuenta. Eso específicamente cuando se quieran conectar usando algún gestor de base de datos, lo van a necesitar cuando vayan a decirle a él a qué base de datos conectarle. Por defecto él les va a sugerir que se conecten a la base de datos XE. No, deben conectarse a esta XE PDB1, que es básicamente Express Edition Plugable Database. Bien, lo que ven ahí. Entonces ahora aquí también pues nos está diciendo lo demás, ¿sí? Lo que viene ahora básicamente es comprobar si el sistema como tal, si el software, si el motor de base de datos quedó instalado. Mientras voy haciendo este proceso, quiero ir comentándoles algo que seguramente ya notaron, y es que todo el proceso lo hemos hecho siguiendo esta consola, ¿sí? Y esa es una de las particularidades de Linux, que casi gran cantidad de la administración del sistema se hace mediante estas consolas, mediante la terminal de Linux, y es algo que seguramente a muchos les crea resistencia, incluso dentro de las mismas personas que hacen parte del área de ingeniería de sistemas o de ingeniería del software, o que tienen que ver con, presentan cierta resistencia porque la administración se hace un poco más complicada para las personas que no están acostumbradas, porque pues claro, es más fácil simplemente seguir una interfaz gráfica, para eso están diseñadas. Entonces ahora también el proceso de configuración ya es un poquito más de comandos, pero también lo vamos a llevar por acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Como les dije al principio, el proceso de instalación necesitaba hacerse. Vamos a limpiar la consola para poder empezar bien. Como les dije al principio, el proceso de instalación debe hacerse utilizando un usuario con la capa de superpoderes, es decir, con permisos de superusuario. Ahora, para usar Oracle, no podemos usar un usuario que tenga permisos de superusuario por temas de seguridad. Por ende, Oracle nos crea él mismo un usuario, ¿sí? Y pues aquí lo que vamos a hacer con este comando es irnos acá a este lugar, que pues él nos dice básicamente qué usuarios existen, ¿sí? Qué usuarios existen dentro del sistema. Y pues aquí estamos viendo varios, ¿no? Por ejemplo, root, que es donde estamos ahora mismo, ese es uno. Emanuel, que es mi usuario, ese es otro, básicamente es donde estábamos al principio. Y Oracle, aquí lo vemos. Bien, quiere decir que él ya lo creó, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, pues cambiamos a Oracle, porque ya les dije, no podemos usar un usuario de tipo root. Aquí ya hemos cambiado. Lo que les comentaba hace rato, la estructura es la misma. Él nos dice en qué usuario estamos, en qué equipo estamos conectados, cuál es el nombre del equipo y cuál es la ubicación o el directorio en donde estamos. Aquí, como se pueden dar cuenta, ahora es Oracle, no es root, sigue siendo el mismo equipo y ahora nos muestra esto. ¿Pero esto qué significa? Significa que estamos en el directorio raíz de ese usuario. Si le damos pwd, que es la forma, el comando para ver en dónde nos ubicamos, él nos va a decir que estamos acá, en Home Oracle. Vamos a ingresar a SQL Plus,
¿sí? Que es lo que, como recordamos, teníamos en Windows. Si colocamos, bueno, pues primero decir que aquí no va a aparecer, ¿sí? Aquí no va a aparecer en ninguna parte. Aquí, bueno, aparece lo que ya estaba y ya, no lo van a encontrar. Entonces, además recuerden que era una herramienta de consola, entonces de por sí todo lo que tiene que ver con consola en Windows, pues generalmente aquí se incorpora en esta misma consola, no en otras. Como en Windows sí pasa que pues el CMD es uno y lo que podemos ver en SQL Plus es otro, y así hay más. Por ejemplo, el de Node.js también es otro, y demás. Lo que necesitamos hacer para que aparezca es, pues escribimos hora m. Él nos va a preguntar a qué entorno o a qué punto me va a conectar. Recuerden lo que decía arriba en la parte de instalación. Lo vamos a conectar a esta Express Edition. No es a la base de datos, recuerden, no es a lo que les dije que era Express Edition PDB1, no, es XE, solamente ahí, ¿sí? Ya se cambió. Él nos está diciendo que pues la base se ha cambiado con el valor que existe en ese directorio. Entonces, pues simplemente podemos ahora sí colocar SQL Plus, y pues incluso podríamos probar, ¿no? Vamos a ver qué nos dice con el usuario system. Nos está diciendo listo, ya están intentando conectarse. Ahora colóqueme la contraseña, la ingreso y ya tenemos acá pues información de el SQL Plus, que es igual al que vimos en Windows. Si recordarán, es exactamente igual. Entonces, si queremos hacer otra cosa, como por ejemplo lo que ya habíamos hecho, como ver el nombre de la base de datos, que pues ya deberíamos saber cuál es, que es la que conectamos, pero igual es exactamente lo mismo. Para aquellos que les gusta administrar mejor su sistema y controlar sus recursos, pues también existe la opción de ver qué servicios se están ejecutando, ¿no? Y pues por supuesto administrarlos, ver específicamente qué tenemos ahí, cuál servicio quiero mantener en ejecución, cuál quiero detener. Entonces lo que hacemos acá con este comando, que es ls-l hora, el hora y el asterisco, lo que hace es buscarme todo lo que diga hora y de ahí en adelante. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Buscando qué servicios están actualmente en ejecución. Esto me facilita porque yo puedo detener, hacer un stop, un start. Podría simplemente escribir Oracle exe y stop 18C. No lo voy a hacer porque yo no lo necesito, pero ahí eso básicamente funcionaría perfecto. Se detiene el servicio, start lo vuelve a levantar. Claro, pues en este caso el sistema va a detener el servicio cuando el equipo se apague, lo va a levantar cuando se encienda, pero si ustedes quieren administrar, ver cuándo levantan el servicio, cuando lo retiran, sobre todo por el tema de los recursos, esa es la manera. Y la otra que podemos revisar, como por ejemplo es este comando, es fgrep, aquí hay que poner la barra, grep y Oracle. Bien, aquí básicamente vemos todo lo que está relacionado con Oracle y que se encuentra en el sistema, que ahora mismo se encuentra en ejecución, que está consumiendo recursos. Esto no es obligatorio, pues básicamente porque ya nos dimos cuenta que sí está funcionando. Con el solo hecho de que ingrese al SQL Plus ya es una demostración de que sí funciona. Sin embargo, esta forma pues nos confirma de forma irrefutable que sí, y ahí está corriendo, ahí ya nos funciona. Ahora pues bien, ya tenemos el Oracle en su versión 18C instalado. De nuevo pues, podemos ir básicamente de nuevo a SQL Plus. Incluso aquí, como no coloqué que era system, nos está pidiendo los datos otra vez, pero ahí nos podemos ir de nuevo y vemos Oracle 18.4.0 está funcionando perfecto. Ya nos dimos cuenta de eso. Básicamente ya este proceso como tal, que
que les dije ha terminado. Bien, entonces la conclusión es esa: ya tenemos el motor de base de datos instalado, ya tenemos configurado el usuario de Oracle para CentOS 7, en donde podemos conectarnos a el entorno como la interfaz que es SQL Plus, que no alcanza a ser como tal un sistema gestor de base de datos complejo como algo con interfaz gráfica y demás, pero nos sirve perfecto. Ya podemos trabajar perfectamente con SQL, Oracle SQL. Sin embargo, pues ¿por qué no revisar qué opciones para poder gestionar nuestra base de datos de una mejor manera? En el tutorial que hicimos sobre la instalación del Oracle 19c para Windows 10, hicimos la conexión utilizando el sistema gestor de base de datos oficial de Oracle, que es SQL Developer. Ahora quiero mostrarles otra opción, que es Debiaver. Debiaver es un excelente gestor de base de datos que soporta muchos motores de base de datos, no solamente de tipo relacional. Es muy bueno, no es como una promoción, ¿no? Obviamente, simplemente me parece que es importante que conozcamos opciones. Ejemplo, en cualquier distribución que tenga como escritorio KDE, MySQL Workbench no va a funcionar bien. Entonces, aquellas personas que utilicen el motor de base de datos MySQL y quieran usar un sistema gestor de base de datos y quieran usar como tal el sistema original o el sistema oficial, no van a poder, van a tener problemas. Entonces, ¿esto por qué? Pues por dependencias, porque el sistema, el software como tal no funciona bien en ese escritorio. Pues claro, existen otras opciones, que ahí es donde entran las opciones como PHPMyAdmin y así. Otra excelente opción es esta. Y muy bien, entonces ya lo abrimos, se puede descargar desde la página oficial, existen multitud de tutoriales de cómo instalar. Yo decidí no explicar paso a paso de cómo instalar este sistema gestor de base de datos acá, pero perfecto si quieren usar si quieren usar SQL Developer. Mi objetivo no es venderles algo, sino que ustedes conozcan y aprendan de qué opciones tiene cada uno y cuál les sirve y les gusta más. Claro, cuál les sirve en respecto a las necesidades del negocio y cuál les gusta más respecto al rendimiento en el equipo, a la comodidad de trabajo. Lo que les decía del soporte multiplataforma es que aquí, por ejemplo, tengo una conexión establecida con una base de datos en SQLite, y bueno, aquí para una nueva conexión, como es un sistema gestor de base de datos, generalmente los sistemas gestores de base de datos manejan una interfaz de usuario muy similar. Por ahí de pronto pgadmin en la versión web es un poquito diferente en cómo se usa, incluso PHPMyAdmin es un poco más similar, pero bueno, aquí en la parte superior izquierda, nueva conexión, como un enchufe, le damos, ahí él nos abre las opciones, lo que les decía, bastantes opciones: Postgres, MySQL, por supuesto Oracle, y hay muchas más. Para hacer análisis también existen, aquí hay otras, ¿sí? Hay muchas, chévere para que los estudien. Y pues bueno, vamos a Oracle, que es a lo que vinimos, y a lo que vinimos vamos. Aquí él nos va a cargar una vista por defecto, como es el localhost, pues ya sabemos que es acá, eso lo vimos en la terminal. Si fuese alguna base de datos que tengamos en Amazon Web Service, en Azure, en DigitalOcean, en donde sea que la tengan, ahí colocan la IP, el puerto acá, el por defecto es 1521, si ustedes tienen más de uno, pues ahí colocan el que es, y la base de datos. Recuerdan cuando nos conectamos al SQL Plus que colocamos XE, recuerden, es esa. Si fuese la Enterprise Edition, esta ORSL sí es la por defecto, pero pues en este caso tenemos la XE. Y el usuario pues también él nos pone por defecto System, que es el que creamos, y pues ya recuerdan que sí nos funciona, que ya lo probamos. Coloquemos la contraseña. Bien, entonces obviamente salvar contraseña. En este punto no colocamos como tal lo del XCPDBA 1, creo que es el que les dije que guardaron, porque no lo pide. Igual como tal Genome tiene este problemita, que es como muy gordo, entonces pues se oculta, se come. Miren, acá se corta un pedazo,
Eso es malo para pantallas 14 pulgadas, pequeñas, como un portátil o demás. Ahí probamos la conexión, está conectado, perfecto, le damos a aceptar, ya sabemos que sí nos va a funcionar y le damos finalizar. Y perfecto, ya ahí pues, vemos que está conectado a la base de datos. Aquí podemos ver los esquemas que tiene. Bien, tiene todos estos esquemas. Genial, ya tenemos elementos. Aquí ya pues listo, nos carga como tal información de la tabla, ¿sí? La descripción del diccionario de la tabla, y pues podríamos ver cosas como qué datos están guardados y demás. También si queremos, por ejemplo, abrir una hoja de trabajo o una hoja de script para poder, pues normal, ejecutar ciertas cosas, aquí en esta sección donde podemos encontrarlo, él nos va a abrir un script o una hoja de scripts que se va a ejecutar directamente sobre esta conexión. Ahora que ya tenemos una conexión creada con pues Express Edition en Developer, pues ustedes pueden ponerse a explorar y ver qué opciones pueden colocar. Claro, si quieren crearse una base de datos propia o crear un nuevo usuario o ponerse a trabajar ya como tal en sus propios proyectos, pueden hacerlo, y la invitación es esa, a que lo hagan. Entonces, como tal, esa fue toda la travesía que hicimos en este proceso de instalación, configuración y ajustes para poder utilizar el motor de base de datos de Oracle en la versión 18C para CentOS 7 de 64 bits